Vamos en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina. Estamos con Nidia Castro, terapeuta ocupacional de Corporación Alzheimer Chile, transmitiendo este live, este en vivo de Facebook de todos los eh, miércoles a las 3, donde tenemos distintas temáticas a comunicar. El día de hoy tenemos un tema bien interesante sobre la estimulación cognitiva, desde consejos, Nidia ahí nos va a contar más, consejos, manejo de pacientes, de personas con demencia, estimulación que vamos a generar. Nidia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, yo los voy a dejar con Nidia. Nidia va a compartir también una presentación y también cualquier duda pueden aprovechar de hacerla en el mismo chat de la transmisión. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Hazme para compartir, Pato, porfa. Ya. Eso, gracias. Ya, chiquillos. Entonces, bueno, como él le dijo Patricio, hoy día vamos a hablar de la estimulación cognitiva. Vamos a hablar los beneficios que tiene para la persona con demencia ya realizar la estimulación cognitiva. Vamos a hablar también, al final, algunos ejemplos que les traje de qué actividades pueden realizar en el domicilio y qué funciones cognitivas se están trabajando con cada una de esas actividades. ¿Ya? Pero antes quiero dejar en claro que la estimulación cognitiva siempre se tiene que realizar en conjunto con un profesional, ¿ya? Hay un profesional encargado de esa labor. Por lo tanto, las actividades que yo voy a mostrar más adelante en ningún caso, chiquillos, va a reemplazar esta labor profesional, sino que se tiene que tomar como una manera de complementar el labor que realiza el profesional con el respectivo, con la respectiva persona. ¿Ya, chiquillos? Eso es súper importante tener en claro. Entonces, antes les quiero conversar un poco sobre las terapias no farmacológicas y que estas se definen como intervenciones que no son químicas, y ese es un punto fundamental. Por lo tanto, los fármacos se encuentran fuera de este mundo de las terapias no farmacológicas, y la idea de estas terapias es poder mejorar la calidad de vida de las personas, ya sean personas enfermas como también personas sanas. Y en el caso de la población con demencia, estas se vienen trabajando desde el año 60, ¿ya? Específicamente en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? La gracia de estas terapias, de intervenciones, es que ven a la persona como un sujeto psicosocial, y por lo tanto las terapias se van a adecuar a cada una de las personas que están participando en ella, y va a tener beneficios no solo para la persona, sino que también para el entorno de esta, ya sea el entorno familiar, el entorno social. Y como se muestra aquí, la estimulación cognitiva es parte de esta terapia no farmacológica, como también el ejercicio físico que se realiza para adultos mayores ya adaptado, en este caso también para las personas con demencia, la musicoterapia también, que es una de las terapias que yo creo que más conocen ustedes, arteterapia y también el entrenamiento en actividad de la vida diaria, que ese es una labor propia de la terapia ocupacional. Con respecto a la estimulación cognitiva, esta se entiende como un conjunto de técnicas y estrategias que buscan poder estimular las funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria, la atención, la concentración, y en el caso de lo que es las demencias, lo que busca la estimulación cognitiva es mantener durante el mayor tiempo posible las funciones cognitivas que se encuentran preservadas en las personas, es decir, aquellas que aún no se encuentran dañadas por este proceso de la enfermedad, ¿ya? Y además también algo que tiene la estimulación cognitiva es que busca, en conjunto con la persona, el profesional, y también en conjunto con la familia, estrategias para poder compensar estas dificultades que la persona comienza a presentar en su día a día, ya en sus labores diarias, debido a estos déficits cognitivos. Eso también es un punto bien importante de la estimulación cognitiva. A lo mejor en algún momento ustedes, chiquillos, o a lo mejor algún cercano les dijo, ¿para qué me voy a preocupar de realizarle actividades para trabajar la memoria, por ejemplo, a mi familiar, si lamentablemente va a terminar perdiendo igual la memoria, ¿ya? Por el proceso de la enfermedad terminan igual olvidando varias cosas. Entonces, a lo mejor alguno de ustedes se hizo esta pregunta, o bien se la preguntaron, o bien puede que se la hagan en algún futuro. La respuesta es que la estimulación cognitiva en las personas con demencia tiene múltiples beneficios, como salen acá. Por ejemplo, ayuda a la preservación de las capacidades mentales remanentes y además también a enlentecer el deterioro cognitivo de la persona.
junto con eso ayuda a que la persona pueda mantener durante el mayor tiempo posible el desempeño en sus labores diarias de la manera más óptima. También, gracias a estas estrategias que uno busca, se ayuda a que la persona mantenga o se fomenta también la autonomía de esta, ya que eso también es algo que queremos que suceda con las personas con demencia, porque además también se ayuda a que la labor del cuidador vaya disminuyendo, ya la carga del cuidador, o bien que ésta no aumente. Además, se logra que aumente la sensación de autoeficacia y autoestima por parte de la persona con demencia, porque ella, al darse cuenta que aún puede realizar actividades, que aún puede realizar labores, dice, bien, aún soy capaz de hacer tal cosa, ¿ya? Y eso también es algo que queremos que suceda con las personas con demencia. Va a mejorar su estado de ánimo y su motivación, sobre todo si pensamos que la actividad la enfocamos en aquellos intereses que ellos tenían, ¿ya? Se potencian sus intereses previos, y por lo tanto la persona también va a tener más ganas de hacer cosas, que es lo que nos pasa a todos en verdad. A nadie le gusta hacer actividades que no son de nuestro gusto, a nadie nos gusta realizar actividades que son obligadas, ¿ya? Se mejoran las relaciones interpersonales, porque también se realizan actividades en conjunto a otros usuarios, a otras personas, y además también está el profesional, entonces ahí se conversa el usuario entre ellos, el profesional con el usuario, ¿ya? Y conversar también, chiquillos, es un tremendo ejercicio cognitivo. Entonces ahí también se ayuda a que haya unas mejores relaciones interpersonales, y además se contribuye a que haya una mejora en la conducta de la persona, ¿ya? Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Los trastornos conductuales que aparecen en mi familiar siempre hay una razón detrás, ya sea porque tiene frío, ya sea porque a lo mejor le duele alguna parte del cuerpo, pero también puede ser porque está aburrido o quizás también tiene una rutina que es muy poco estimulante y ya está en mucha inactividad diaria, o también puede ser que le falte relación social. Entonces, esta carencia se puede manifestar a través de trastornos conductuales. Si vemos qué funciones cognitivas se encuentran alteradas en las personas con Alzheimer, nos encontramos con la memoria, como por ejemplo la reciente, que es la primera que se empieza a afectar, la orientación temporal, espacial, personal, que esto lo hablamos en un live pasado, la capacidad visoespacial, el lenguaje oral y escrito, las praxias, las náuseas, las funciones ejecutivas. ¿Para qué me sirve a mí la capacidad visoespacial? ¿Qué logro con ella? Logro, por ejemplo, que yo pueda calcular la distancia entre mí y un objeto. Me ayuda a que mientras yo vaya caminando no choque con estos objetos, me ayuda a calcular, por ejemplo, la distancia entre un objeto a otro, y eso me ayuda a estacionar el auto. Por ejemplo, a lo mejor estoy viendo la alacena, tengo aquí mercadería, y la miro y digo, sí, esta mercadería me puede caer en ese espacio de la alacena. Ya para todas esas cosas y más sirve la capacidad visoespacial, y esa información entra a través de la vista. Ya con respecto a las praxias, esto se entiende como la capacidad de poder realizar actos motores que uno va adquiriendo con el tiempo, ¿ya? Y estos están automatizados. Es decir, yo no me doy cuenta de los actos que estoy haciendo, como por ejemplo ahora yo voy a tomar mi vaso, no me di cuenta, ¿ya? Gracias a las praxias. O por ejemplo yo voy caminando y puedo estar haciendo otras cosas a las veces. Uno cuando camina no va contando los pasos, ¿cierto? No está viendo así como el piso y no, uno camina. Eso también es gracias a las praxias, ¿ya? Con respecto a las náuseas, lo que me permiten es poder reconocer objetos, me permiten reconocer el rostro de las personas más cercanas, también lugares, y todo eso a través de información que va entrando por diferentes sentidos a mi cerebro, ya a través de los ojos, de la vista, del gusto, del olfato, etc. Toda esa información se va almacenando, entonces yo puedo saber, por ejemplo, que este es un vaso, puedo saber que este es una silla, puedo ver a mi familia y sé, es mi hermana o es mi padre, etc. Todo eso es gracias a las náuseas. Cuando las praxias y las náuseas se ven alteradas, las praxias se llaman apraxia y las náuseas agnosias. También otra función importante que tienen las praxias es que me permite saber para qué sirve determinado objeto. Por ejemplo, yo veo, esto es una tijera, y yo sé que tengo que hacer este movimiento con mis manos para que la tijera pueda cortar. Y eso también es gracias a las praxias. Y con respecto a las funciones ejecutivas, bueno, nos permiten poder realizar labores más complejas del día a día. Con ellas organizamos, con ellas planificamos, con ellas nos podemos plantear objetivos y los pasos para poder llegar a ese objetivo, ¿ya? Y por eso sucede muchas veces las personas con demencia que ya cuando comienzan con esta enfermedad,
le cuesta realizar las labores que siempre hacía en el trabajo, por ejemplo. Ahí se empiezan a preocupar la gente extraña, pero ¿qué le pasa a Juanito, por ejemplo, que ya no está haciendo lo que antes hacía y que quizá era tan bueno hacer esa labor? Ya está empezando a fallar la función ejecutiva. A lo mejor a mi mamá antes tenía una rutina súper estructurada, bien organizada, ella misma se colocaba a hacer su rutina, ya el lunes tengo que hacer esto, a tal hora, esto, ya voy a ir a comprar, me armo una lista, voy a ir a comprar, por ejemplo, y de a poco me empezó a dar cuenta que mi mamá empieza a perder esa capacidad. ¿Ya? Y tal como hice acá, mediante la realización de actividades cotidianas se pueden estimular estas funciones cognitivas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué factores tienen que considerar ustedes para poder elegir una actividad para su familiar y poder realizarla en el domicilio? Aquí yo puse algunos factores, no puse obviamente todo, porque esto también se tiene que realizar en conjunto con un profesional, ¿ya? Pero, por ejemplo, ustedes pueden considerar, por un lado, la etapa en la que se encuentra su familiar, por otro lado, en qué trabajó su familiar, ya para poder relacionar la historia de vida laboral con una actividad. Invento, a lo mejor su familiar trabajaba de vendedor, entonces yo puedo decir, ya, voy a hacer una actividad donde le puedo pedir a mi familiar que me ayude a vender estos productos, puedo hacer un juego de role-playing, ¿por qué no? O le puedo decir, papá, ayúdame a colocar el valor de estos productos porque los quiero vender. Por ejemplo, ya estoy inventando en el momento. También siempre, chiquillos, considerar sus intereses y gustos previos. Por favor, eso es muy importante porque por un lado me ayuda a que un familiar tenga más motivación para realizar la actividad, pero también es por respeto, ¿ya? Porque estamos frente a una persona que tiene una enfermedad detrás, ¿ya? Recordemos siempre eso, por lo tanto, su interés, su rutina, siempre hay que mantenerlos, ¿ya? Tratar de mantenerlos, sobre todo las rutinas previas que tenía antes, por ejemplo, tratar de mantenerla ahora. Sus capacidades actuales, también a lo mejor mi familiar es súper bueno aún todavía para doblar ropa, por ejemplo. Entonces voy a potenciarle esa capacidad. Y la motivación. Ya a veces igual pasa que puede que no tenga mucha motivación, a lo mejor inclusive cuando es la actividad preferida de ellos, no tiene muchas ganas, que eso es algo que nos pasa a todos, y en este contexto de encierro también puede pasar un poquito más. ¿Ya, chiquillos? Y aquí están algunos de los ejemplos de actividades que son algunas actividades que rescaté del live que hice hace un tiempo de rutinas, ya saqué algunas de ellas y vamos a hablar. Nuevamente recuerdo que estas actividades no van a reemplazar la labor de un profesional, chiquillos, sino que es para acompañar la labor de un profesional, ya, de manera complementaria. Por ejemplo, si yo me coloco a leer con mi familiar, ¿qué funciones estaríamos trabajando? Aquí también puse algunas funciones, porque por un lado estaríamos toda la tarde hablando de las funciones, ¿ya? Y por otro porque siempre hay que tener presente que el cerebro trabaja de manera conjunta. Imagínense que hay uy, se me fue la palabra, bueno, pero todas las capacidades trabajan en conjunto, por lo tanto, yo puedo estar haciendo una actividad que trabajo ya memoria, pero también hay otras capacidades cognitivas detrás. Si bien es cierto, hay algunas actividades que trabajan una función en específico, pero eso no quiere decir que las otras funciones cognitivas no estén detrás acompañando para poder realizar esa actividad. ¿Ya? El cerebro trabaja siempre en conjunto. Entonces, por ejemplo, si nos colocamos a leer, estaríamos trabajando, bueno, atención, concentración, que siempre va a estar presente en todas las actividades, la comprensión, porque yo le tengo que realizar preguntas, por ejemplo, cuando estamos leyendo, mi familia me tiene que responder, tiene que recordar qué me tiene que responder, ya tiene que recordar la pregunta que me hicieron, entonces memoria reciente, puede tener imágenes, le puedo pedir que me describa esas imágenes, estaríamos trabajando en lenguaje expresivo, a lo mejor para aprovechar de leerle ese libro que mi familiar siempre leía, que le encantaba, que a lo mejor también se lo leyó a sus hijos, se lo leyó a sus nietos, y yo sigo ocupando ese libro y puedo ayudarle a trasladarlo a momentos pasados, ya esos momentos pasados los traigo al presente, le puedo decir, tú me leías este libro cuando yo tenía 8 años, me lo leías todos los días, ibas a mi cama y lo leías, ya también puedo hacer ese ejercicio con mi familiar. Si nos colocamos a observar fotos o imágenes, por ejemplo, fotos que sean de mi familiar que aparezca en diferentes momentos de su vida, en diferentes edades, a lo mejor en el momento del matrimonio, la graduación de alguno de sus hijos, en diferentes partes que quizás han ido viviendo, ¿ya? Conversamos esos momentos, traímos esos recuerdos del pasado al presente, trajo memoria remota, también orientación personal, la afirmación de la identidad, porque mi familiar dice, mira, este soy yo, todas estas cosas he hecho, todas estas cosas he logrado, tengo esta familia, ¿ya?
Denominación del lenguaje, si por ejemplo en una imagen tengo varias frutas y le pido que me nombre cómo se llama esa fruta, ¿ya? Se le indico, estaríamos trabajando ahí denominación. También le puedo preguntar por algún color específico y ya sería una nocia visual. Si tengo varios objetos y le pido que me busque, por ejemplo, se lo nombro, en esta misma imagen de frutas, búscame la manzana, sin indicársela, sino que le pido que me la busque, estaríamos trabajando ahí más atención. Si jugamos juegos de mesa, que en ese caso, según el juego de mesa, va a ser las funciones cognitivas a trabajar, ya van a ir variando de acuerdo al tipo de juego. Pero, por ejemplo, sí o sí seguimiento de instrucciones, porque todos los juegos de salón tienen instrucciones que hay que seguir, comprender estas instrucciones, ¿cierto? También se pueden modificar estos juegos de mesa. A lo mejor, por ejemplo, mi familiar ya no me sigue mucho el juego de las cartas porque está un poco más complejo para él, entonces ahí puedo modificar ese juego y decirle que me clasifique a lo mejor, que me coloque aquí todo lo que son los corazones, en este lado todo lo que son los reyes, ya las reinas, entonces ahí le hago una adaptación del juego de mesa. Si escuchamos la música favorita, y la música, chiquillo, es una tremenda actividad, ¿ya? La música tiene la capacidad de poder traer momentos del pasado al presente y las emociones también que uno vivió en ese momento. Yo creo que a muchos nos pasa que escuchamos una canción en particular y nos acordamos, oh, en ese momento yo me encontraba en tal parte, y no sé, a lo mejor me alegro, a lo mejor me emociono, ya la música tiene esa capacidad. Entonces, si escuchamos música que es la favorita de mi familiar y que es una música de su época, ahí conversamos de los años, en qué momento estaba, de su vida mi familiar, los años 80, por ejemplo, qué estaba haciendo, los 60, me puedo preguntar, ¿ya estabas casado? ¿Ya tenías hijos? O a lo mejor papá, yo ya nací, o mamá ya había nacido, a lo mejor ya había nacido mi hermana, etc. Empezamos ahí a hablar un poco de la biografía de mi familiar gracias a una canción. Nos podemos colocar a cantar la canción, estaríamos trabajando el lenguaje también, ¿ya? Le puedo pedir que reconozca la canción. Si ¿te suena esa canción? ¿Te es familiar? No sea auditiva, ¿ya? Y como dice ahí, otorga sentimientos de familiaridad, seguridad e identidad. El poder de la música. Si realizamos manualidades, ahí también de acuerdo a la manualidad que hagamos, son las funciones que se van a ir trabajando. Pero siempre, por ejemplo, destreza manual como motricidad fina, coordinación visomotriz, ¿ya? O bilateralidad, seguimiento de instrucciones también. Si realizamos una actividad que siempre realizó mi familiar, por ejemplo, es común que la señora en su época, todas sabían tejer porque tenían que hacerle ropa a sus hijos, o bordar, o también muchas de ellas trabajaron en fábricas de ese entonces donde tenían que costurear, entonces aprovechar esa experiencia laboral y llevarlo a las actividades del día a día. A lo mejor mi familiar ya no puede tejer un chaleco, por ejemplo, porque es muy complicado, pero le puedo pedir que haga una bufanda y con puntos simples, que a lo mejor son los que más recuerda, o me siento al lado de ese, a lo mejor también me gusta tejer, me siento al lado de mi familiar y vamos tejiendo, podemos ir haciendo cuadritos, a lo mejor esos cuadritos los juntos, podemos hacer una colcha en conjunto, ahí a la imaginación y ir adaptando la actividad. A lo mejor, por ejemplo, bordar ya le es más difícil porque es una aguja más fina, y además también quizás la vista, además también es más complejo cognitivamente, le puedo pedir que borde quizás con lana y dibujos más sencillos. Ya a lo mejor no una flor con tantos detalles, por ejemplo, con la hoja, con los colores de los pétalos, sino que una flor mucho más sencilla, por ejemplo. Ya ahí vamos a ir adaptando la actividad, que también estas adaptaciones se hacen en conjunto con un profesional, en este caso un terapeuta ocupacional. Chiquillos, las praxias también se trabajan aquí porque todas las manualidades tienen una herramienta que utilizan para poder llevarla a cabo, por ejemplo, el tejido, el palillo, o el palito a crochet, o el bordado lo mismo, ahí la tijera, los hilos, la aguja especial para el bordado, ya así que también estamos trabajando aquí las praxias. Si les solicito que me ayuden en labores del hogar, o en arreglos de la casa, por ejemplo, si son hombres, que también está más asociado a la cultura, por cultura de la época, las señoras estaban más dedicadas a labores del hogar, ¿cierto? Y los padres, los hombres, más arreglo de la casa. Entonces, por ejemplo, le puedo pedir cosas simples, que me pueda a lo mejor lijar alguna parte de un mueble, a lo mejor, que me ayude a pintar una pared, que me ayude a pintar algún mueble, a barnizar, etc. Vamos buscando ya actividades de la casa más simples. Lo mismo que las labores diarias, como jardinear, hacer aseo, cocinar, también son labores que hay
harto trabajo cognitivo detrás. Y lo importante, chiquillos, por favor, nunca impedirle a su familiar que realice estas labores. Pensemos que, por ejemplo, en el caso de nuestras abuelas, ¿ya? De nuestras mamás, de la mamá de mi mamá, realizar labores del hogar era súper importante para ellas, porque muchas de ellas fueron dueñas de casa. Entonces, el mantener las labores del hogar ahí al día era una actividad fundamental y muy significativa para ellos. Por eso muchas personas mayores, cuando uno va a verlas a las casas, a veces dicen, uy, tengo ahí el despelote, y la verdad es que era todo impeque. Aún así, son personas mayores que pueden estar cansadas y se preocupan de tener la casa impeque y todas las labores del hogar al día, y es porque es una actividad muy significativa para ellas. Entonces, si yo le quito esa actividad significativa a mi familiar, estoy quitando también parte de su identidad y parte de su historia. Entonces ahí va a quedar mi familiar, no, no sabe qué hacer, como, ¿qué hago ahora? Porque es parte de su rutina. ¿Ya? Entonces, lo que uno puede hacer ahí es ir adaptando la actividad y les voy pidiendo cosas más sencillas, y aunque no la haga perfecta, no importa, ya lo importante es que siga colaborando. También le puedo solicitar que ordene diferentes objetos. Por ejemplo, a mi papá le puedo pedir que ordene la caja de herramientas, por ejemplo, ya le saco la herramienta más que sea un peligro para él. Le puedo pedir a mi mamá, que a lo mejor siempre fue costurera, que ordene la caja de costura, que clasifique botones, que clasifique hilo, por colores, por formas. Y ahí estaríamos trabajando también nocias, capacidad visoespacial, como dice ahí, atención, concentración, funciones ejecutivas también. Y recordar, chiquillos, que primero, siempre al considerar que realizar una actividad hay factores como el estado de ánimo y el entorno que pueden influir en el desempeño de esa actividad. A veces, por ejemplo, el entorno no es el más adecuado para realizar una actividad, puede ser un entorno que sea muy ruidoso, quizás muy oscuro, o a lo mejor tiene mucho estímulo alrededor, entonces mi familiar no va a estar muy cómodo, a lo mejor se va a distraer, entonces el desempeño no va a ser el más óptimo. O también puede pasar que el estado de ánimo tampoco lo acompañe en ese momento. Ya a veces no amanecen con mucho estado de ánimo muy positivo, durante la tarde va cambiando, al revés, amanecen bien en la mañana, en la tarde van ahí un poco más en detrimento el estado de ánimo. Lo importante es siempre intentar buscarle una actividad, intentar que realicen una actividad. A lo mejor no funcionó en la mañana, ya, voy a intentar en la tarde, a lo mejor intentó en la tarde y a lo mejor no logré que hicieran una actividad en todo el día. Por favor, no se estresen porque puede pasar. Y en este contexto también es más común que pase. Aquí lo importante es siempre preocuparme de que mi familiar tenga actividades que sean estimulantes para ello en el día a día. Si tengo un familiar que no está realizando nada ningún día y que está siempre ahí en la casa quizás acostado, está sentado sin ninguna actividad estimulante, eso sí es más preocupante, chiquillos. Ahí tengo que empezar a colocar ojo, ¿ya? Pero si tengo una rutina de mi familiar que realiza actividad estimulante y quizá un día no me resultó, ya, se continúa al día siguiente con la actividad y con la rutina. Ya, por favor, no queremos que se estresen cuidadores porque sabemos además que tienen harta carga hoy en día, un poco más que la de antes inclusive por el contexto en el que estamos. Y además también tomar en cuenta, insisto, el interés y gusto de mi familiar, como lo dije recién, porque ayuda a que el familiar tenga más motivación para realizar la actividad, porque además también ayuda a que esta actividad sea agradable para mi familiar, que sea productiva y sea significativa. Eso es lo que queremos, que sea una actividad significativa para él o para ella. Y antes de terminar, chiquillos, les quiero dejar invitados a todos que participen en los talleres que estamos realizando en la mañana en la corporación. Son talleres online. Este dibujo ustedes ya lo deben haber visto varias veces en el Facebook, en el Instagram. Ya como se ve, todos los días hacemos actividad física y además cada día va variando la actividad para poder estimular cognitivamente a las personas. Ya en este taller también participa José, que es nuestro psicólogo, estoy yo, así los dejo cordialmente invitados. Aquí aprovechamos a conversar, ya nos reímos, recordamos, a veces echamos la talla también, ¿por qué no? Ya es un momento dinámico, agradable, así que cualquier duda, chiquillos, nos inscriben para poder ahí responder. Muchas gracias, Nidia. Hay algunos comentarios y preguntas. ¿Ya? Hay una pregunta en verdad, pero quiero leer los comentarios como siempre. Teresa Baeza Araya nos dice, gracias por la ayuda. ¿Ya? Quisiera ideas para personas no videntes. Estoy haciéndole un taller todos los días a mis papás por videollamada.
Y aquí agradecemos también la ayuda, la participación de los que se van conectando. Verónica Rivera, ahí hace recomendaciones, dice reconocer sonidos, quizás le pueda colocar algún sonido de guitarra y otros que los Sí, vaya reconociendo. súper. Quizás Nidia, si nos puedes contar un poquito Sí, súper. de lo Sí. que hacemos nosotros. ¿Mm? Claro, más allá que todavía no tenemos eh, gente que se conecta, que tenga dificultades de ¿Mm? visión, pero también hay formas, están los sonidos. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, las personas que son ciegas, ellas se valen mucho de otro estímulo, el gusto, el olfato, el sonido, el tacto, son todos estímulos sentidos que yo puedo ir estimulando de diferentes formas, como decía por ahí, el sonido, ruidos que identifique ruidos, quizás, por ejemplo, este ruido, ¿de qué es? Puede ser un ruido cotidiano, a lo mejor, no sé si tienen timbre, un timbre, sonido del teléfono, por ejemplo, el tacto, diferentes texturas, texturas más suaves, texturas más porosas, el peso de elementos, por ejemplo, un elemento más pesado, otro más liviano. Hay diferentes formas que uno puede ir trabajando ahí para poder estimular otros sentidos que tiene más potenciadas las personas con ceguera. Así es. Eh, Muchas gracias a todos los que se han conectado. Ahí saludo a Camila Ayala, Francisco Figueroa, eh, el Francisco Mercado Figueroa, un amigo que se conecta. Teresa, Teresa nuevamente, y bueno, también a todos los que, bueno, Jenny Yáñez, que dice muchas gracias por la ayuda. Agradecer a todos los que se han conectado en estos pequeños minutos. Entendemos que quizás puede ser más extenso, cualquier cosa nos pueden mandar mensaje y ahí vamos a estar disponibles. Dice, Camila ya le dice, le manda saludos la Lucy Miranda, Nidia, ahí te manda saludos. ¡Ay, la Lucy! Sí, Ya, ella participa en los talleres de la mañana. sí, sí. Bueno, agradecerte, Nidia, por estos minutos. Como les contábamos, vamos a estar constantemente en actividades. Tenemos actividades durante todos los días de estimulación, de activación física, y también el bloque de tarde, que es acompañamiento, que ahora viene en pocos minutitos más. Sí. Eh, Palabras finales, Nidia, como para irnos despidiendo de nuestros amigos. Primero agradecerle por estar aquí viéndonos a nosotros y también, chiquillos, el llamado por fuera a cuidarse. Ojalá si pueden estar en sus casas. Se entiende que por muchas situaciones algunos tienen que salir a trabajar, pero si ustedes tienen la oportunidad de estar en sus casas, por favor, quédense, chiquillos, cuidémonos entre todos, porque esta única forma de salir es que todos empecemos a colaborar. Así que eso, Así es. chiquillos. Yo quería aprovechar antes de despedirnos de dar un aviso. Este viernes tenemos un nuevo programa semanal, estos programas que estamos constantemente realizando todos los viernes a las 3. Tenemos un programa muy bueno. La semana pasada tuvimos un invitado de México y este viernes el tema es conversar sobre Alzheimer y pandemia y la cuarentena, pero desde distintos enfoques, desde distintos países. Va a estar Paola Maeso, ella es de Uruguay, la presidenta de la Asociación Uruguaya de Demencia y Afecciones Similares. Noemí Medina es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Alzheimer desde México. Diego Aguilar, director ejecutivo de la Fundación León desde Argentina. Y nuestra presidenta Patricia Alegría, neuropsicóloga de la clínica alemana y bueno, la presidenta de nuestra corporación, conversando desde distintos países, de distintos enfoques de cómo ha avanzado esta pandemia, cómo ha sido la cuarentena, pero desde el Alzheimer, cómo podemos también dar estas recomendaciones y conversar cómo ha sido también en otros países. Así que los invitamos nuevamente a este nuevo programa para que se conecten y como decía Nidia, a cuidarse, los que lamentablemente no pueden hacer la cuarentena, ojalá que la puedan hacer y esperamos también que esto ojalá no siga avanzando como ha ocurrido. Gracias Nidia, nos vemos. Nos vemos. Que Chao estén a bien. todos. Chao, chao.